Quiero hablarle de una insatisfacción santa de mi corazón. Sé que es una insatisfacción santa. Pero antes de contarle de qué se trata, quiero leerle este versículo. Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Otra vez. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No voy a desarrollar este versículo. Al final de la prédica usted va a saber por qué arranqué con esto, y la verdad es que este es el pasaje fundamental que expresa todo lo que le quiero compartir hoy. Pero le hablaba de una inconformidad, y la inconformidad tiene que ver con varias personas, líderes sobre todo de esta iglesia, que han venido a mi oficina en el último tiempo, han pedido cita y se han sentado a hablar conmigo, y varios de ellos vienen a hablarme de diferentes temas. Algunos de ellos vienen a contarme acerca de su situación financiera y lo difícil que está, y estoy mal y no puedo conquistar mis sueños, y no hay plata, y mi jefe no me da el aumento, y no veo por dónde, y no hay salida, y hay pobreza, y estoy mal, y estoy mal. Entonces yo les digo, ¿y usted recuerda el paso 9, el paso de sanidad financiera? Sí. ¿Y usted recuerda las prédicas del pastor de sanidad financiera cuando hizo la serie de sanidad financiera? Sí, yo recuerdo. Bueno, y no, nos queremos separar, ya no más, ya no aguantamos más, este matrimonio no tiene sentido, eso es muy duro, yo no me lo aguanto, no me aguanto, separémonos, divorcio. ¿Y ustedes escucharon las prédicas del pastor Rey Matos? ¿Ustedes escucharon semejantes predicotas? Sí. Bueno, y No, Henry, es que no, el problema es de depresión, usted no se imagina, me agarró la depre y me tiene mal, esta soledad con depre mezclada, esto es un tóxico en mi sangre, los más plays, ¿no? Terrible, esto me tiene mal. Bueno, ¿y usted ha escuchado la serie del pastor de Jesús, el sumo sacerdote que nos entiende? Y recuerda que el pastor nos habló acerca de cómo Jesús enfrentó la depresión y cómo Jesús enfrentaba la soledad. Sí, yo lo escuché. Bueno, y entonces me di cuenta que a veces la iglesia del Señor parece un hermoso rebaño de ovejas. Ovejas que han ido a comer y comer y comer y comer y comer y comer, y se han sentado en el pastal a comer. ¿Y qué pasa cuando una oveja come y come y come y come y come? Muy bien, se lo reveló, no la carne ni la sangre, el Espíritu de Dios está revelando, se engorda. Por eso esta prédica se llama obesidad espiritual. Obesidad espiritual. En términos técnicos, la obesidad se define como el estado de excesiva grasa acumulada por suministros abundantes de alimentos y estilos de vida sedentarios. Bajo esta definición me permití extrapolar y pienso que la obesidad espiritual es entonces el estado de excesivo conocimiento acumulado por suministros abundantes de alimentos, es decir, palabra de Dios en prédica de domingo, prédica de miércoles, encuentro, posencuentro, reencuentro, volvémonos a encontrar, la venganza del encuentro 4, Conquistadores 1, Conquistadores 2, ñapa de conquistadores, ministración personal, ministración en grupo, ministración grupal 2, ministración grupal 3 de la reconfirmación de que el Chucky salió, no, el Chucky no salió, ministración grupal 4 con ministración personalizada 2. Y yo me pregunto, usted recibe alimentos, pero su estilo de vida espiritual sigue siendo sedentario, es decir, no me muevo, no hago, no me muevo a la acción. Y si yo no me muevo a la acción, yo voy a tener un problema de obesidad. La obesidad espiritual es una enfermedad que precisamente nace porque oímos y no hacemos. Y este es un tiempo en donde la iglesia de Dios tiene que levantarse a hacer todo el buen depósito que Dios ha sembrado en ella. Tenemos que vivir y que nuestras acciones sean transformadas de acuerdo con la palabra que Dios ha hablado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Santiago 2, 14 al 17 nos habla de la obesidad espiritual.
Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con qué? Con sus acciones. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Le quiero hablar de una cadena espiritual. Es una cadena espiritual que encontramos en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y 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 el oír la palabra de Dios. El estar expuesto a la palabra de Dios, el escuchar y escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios va a activar en mi corazón fe. Por eso es muy sabio lo que usted está haciendo hoy. Destinar este tiempo para escuchar palabra de Dios es importante porque es un buen depósito que le va a permitir a usted desarrollar fe. Pero la misma Biblia nos dice también en Hebreos que la fe es aquella cualidad que nos lleva a agradar a Dios. Entonces usted se expone a la palabra de Dios y a medida que más mete palabra de Dios en su corazón, usted va a crecer en fe, es decir, en el deseo de agradar a Dios, y usted va a querer vivir de acuerdo con eso que usted está escuchando y que siente que es el propósito de Dios para su vida. Pero Santiago cierra la cadena. ¿Cómo cierra la cadena Santiago? Muy bien, ya la escuchó, ya la creyó, ahora actúe, póngala en práctica, viva la fe que usted está recibiendo. Lo mismo ocurre en el mundo natural. ¿Cómo? Proceso los alimentos. Y al procesar los alimentos adquiero la energía suficiente para ejercitarme. Milo te da energía, la fuerza la pones. Ay, muy bien. Eso mismo pasa en el reino espiritual. Yo oigo, creo y actúo. Pero a veces oigo, creo, ya no creo, oigo, me cansé de oír, me engordé. Y sale un hermoso adefesio en zonas de su cuerpo, y ahí está usted sentado con su hermosa panza espiritual, escuchando gloria a Dios. Hermanos, Dios habló. Sí, ejercítela, muévala, póngala en práctica. Ahora usted me va a decir, pero ¿cómo se le ocurre a usted tomar el dolor de las personas que han venido a contarle su situación y exponerlas así públicamente? Bien, el problema no solamente está afuera. Yo quiero decirle con todo el respeto que el problema también está adentro. Hace un tiempo tuve que enfrentar una situación un poco compleja, de esas situaciones que uno no quiere enfrentar. Y era un tema legal, entonces llamé a un líder de la iglesia que trabaja en este tema y le dije: oiga, quiero contarle mi caso, a ver usted qué opina y cómo me puede ayudar. Y él se sentó y me escuchó todo el rollo y me dijo: bueno, sí, si usted quiere, usted tiene que hacer esto y esto, y le implica tantos años y le implica este tiempo, y tiene que hacer esto y esto, ir a tal juzgado. Y yo y los juzgados ya no más, gracias, eso para mí no. Yo lo escuché, yo le dije: mire, gracias, definitivamente eso no es conmigo. Yo siento que eso me desenfoca del plan de Dios. Yo siento que eso no es lo que Dios tiene para mi vida. Yo no me voy a meter en eso, muchas gracias. Y este líder filisteo incircunciso se queda mirándome y me dice: ¿acaso usted no es el mismo que nos ha predicado que uno tiene que enfrentar los problemas y que uno tiene que hacer lo que Dios a uno lo ha llamado a hacer? Gracias. Esa se la paso a mi esposa, porque no hay peor verdugo de un predicador que la esposa que convive con uno. Pero que un líder de la iglesia venga a mí a decirme que yo predico y que no hago, no, pues sí, tenía toda la razón. ¿Qué me tocó hacer? Me tocó ir a mi cuarto, me tocó encerrarme esa noche después de esa charla con él. Me encerré solo en mi cuarto, primera cosa. Segundo, traje mi rabia, mi temor, mi ansiedad, mi dolor, mi frustración delante de Dios. Le dije: Dios, es cierto,
es cierto, tengo rabia, tengo mucha rabia. ¿Por qué tengo que vivir esta situación? Porque ya son 10 años esperando una respuesta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué de todos los hijos del reino de los cielos yo tengo que enfrentar esta situación? Yo no quiero, no me gusta, tengo temor, no me gusta, no quiero hacerlo y siento que yo soy el único que tiene que pasar por estas cosas. Y me di cuenta que yo me había encerrado en mi cuarto. Lo tercero que hice fue darme cuenta que me había encerrado en mi cuarto y que me había encerrado con un hermoso demonio de autoconmiseración que estaba dirigiendo toda mi oración. Y me acordé de una prédica del pastor de miércoles, cuando el pastor nos enseñó que uno no puede ir al lugar secreto y encerrarse a orar con el demonio, porque le está orando al demonio y uno tiene que enfrentar al demonio y sacarlo corriendo aún de su lugar secreto. Entonces, ¿qué me tocó decirle? Demonio de autoconmiseración, te largas ahora, sales de mi corazón ahora, porque no es cierto que yo sea un pobreciteado que tiene que enfrentar las cosas y que de todos los hijos de Dios el único que le va mal es a mí. Eso no es cierto y te callas ahora. Y espíritu de mentira que quiere gobernar mi oración y que quiere gobernar mi corazón ahora mismo sale de este lugar. Y en ese mismo momento Dios desplegó una película y empecé a darle gracias por todas las cosas que a lo largo de estos 10 años Dios ha hecho conmigo y con los míos. Y empecé a recordar todas las cosas que Dios ha hecho y empecé a decir, sí, y Dios hizo, y Dios, Dios, gracias por tu bendición, gracias porque sí has sido bueno, gracias porque sí has estado conmigo. Y presenté mi necesidad delante de Él y le dije, Señor, perdóname porque antes de salirte a buscar a ti, salí a buscar cuánto consejo podía encontrar afuera, pero en este momento vengo a decirte, Señor, no sé cómo enfrentar esta situación, no sé qué debo hacer en este momento, pero yo sé que tú sí sabes. ¿Me ayudas, por favor? ¿Me ayudas, Dios? Y en ese momento tomé mi Biblia, la sexta, y es que cogí mi Biblia y fui a la lectura que tenía ese día. No me fui a Pinochazo 3, sino que cogí la Biblia y abrí lo que tenía que leer ese día. Y mire lo que Dios me mostró. Mire, yo estoy yendo a iglesia cristiana desde que 3 años. Desde los 3 años yo vengo a una iglesia cristiana y jamás había visto este versículo. Jamás en la vida había visto este versículo. Mire. Quedará demostrado que Dios tiene razón en todo lo que dice y ganará su caso en los tribunales. ¡Wow! De Dios para mí. No le voy a decir dónde queda porque es de Dios para mí. Yo me lo guerrié. Yo me lo tuve que guerrear, ¿ok? Es de Dios para mí, yo me lo tuve que guerrear. Yo fui delante de Dios y Dios me habló. Y en ese momento el rema de Dios aparece y yo sé que el verbo de Dios, la palabra revelada de Dios está hablándole a mi corazón. Y yo digo, eso es para mí, yo necesito eso. Lo último que hice fue que me vestí de fe y salí a guerrear. Cogí el teléfono y llamé a este señor y le dije, ok, está bien, si líder incircunciso de esta iglesia, está bien, usted ganó, voy con toda, voy a guerreármela. Aquí hay un guerrero y me la voy a guerrear. Eso implica vencer la obesidad espiritual. La obesidad espiritual se vence con el rema de Dios sobre su vida, con la palabra de Dios en acción revelada que lo lleva a usted a actuar, a moverse en fe. Muchas veces he escuchado la odiosísima frase que dice, no lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas en tus fuerzas. ¿Alguien me puede explicar qué rayos significa no hacer las cosas en mis fuerzas? Pues ya lo entendí. No hacer las cosas en mis fuerzas significa que yo no salgo a la loca a hacer lo que tengo que hacer. Significa que yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios a través del rema de Dios, que es el verbo de Dios en acción, que me dice a mí paso a paso exactamente qué es lo que tengo que hacer, y yo como un buen hijo de Dios obedezco y actúo. Esto fue lo mismo que vivió David. David es considerado para mí como un hacedor. Y le quiero mostrar por qué. Y hoy vamos a ir a lo largo de 1 Samuel 17. Es un pasaje bien conocido por todos nosotros, David y Goliat. Y le voy a presentar la escena. La escena es que hay un monte y aquí está el ejército de los filisteos. Y hay otro monte y aquí está el pueblo de Dios. Y en medio de ellos hay un valle, es el valle de Elá. La guerra está a punto de comenzar. Los filisteos van a enfrentarse contra los israelitas, el pueblo de Dios. La guerra está a punto de comenzar, pero 1 Samuel 17 nos dice que justo en el momento en que la guerra va a iniciar, al ejército de los filisteos le da por develar su arma secreta. Es un arma letal de muerte.
Es un arma nunca antes conocido en la historia de la guerra hasta ese momento. Es un arma ultra secreta que ellos habían importado directamente de la región de Gat. Es un arma que va a volver papilla y va a pulverizar al pueblo de Dios. Señoras y señores, aparece G666. ¿Usted sabe quién es G666? Es un gigante de este porte de altura. La Biblia dice que era un señor de 3 metros de alto. 3 metros de alto. Este señor de 3 metros de alto tenía una cota de malla encima vestida, hecha de bronce, que pesaba 57 kilos. ¿Usted se imagina donde su saco hoy le pesara a usted 57 kilos? ¿Cómo estaría usted? A algunos eso les pesa la conciencia, pero eso no importa. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. No contento con esto, G666 en mi versión o en la suya obviamente Goliat, además de esto tenía un escudero que iba delante de él y le cargaba el arma, Goliatzin. Entonces 2 por 1, no solamente tenían que enfrentar a Goliat, un tipo de 3 metros, sino que además iba delante de Goliatzin, el escudero. Cuando los israelitas vieron a esta mole de 3 metros de altura, dijeron: estamos rodeados, Houston, poseemos problemas. Alguna vez Dios me permitió ir a Alemania. Yo recuerdo muy bien que me bajo del avión, estoy en el aeropuerto de Alemania y ese día entendí lo que es ser un chipchombiano. Yo dije: no puede ser, soy bajito. Todo el mundo en ese país tiene la capacidad de medir. Si eso fue lo que sintió el pueblo de Dios delante de Goliat, ya sé qué fue lo que sintió. Yo me sentí el llavero de los alemanes. Yo dije: no puede ser cierto, de verdad Dios me hizo chiquito. Yo pensaba que yo era estatura promedio. No, Dios santo. Pero ese no es el problema. El problema es que Goliat abre su boca en el versículo 8 y les dice: yo soy el campeón filisteo. No, corrección. Les dice: yo soy el campeón filisteo. Y como estamos en el Valle de Las, escucha, y ya los de Israel empiezan a temblarles las rodillas y dicen: este man se vino con toda. Usualmente tus verdugos nunca se van a presentar delante de ti con complejos de inferioridad. Yo nunca he escuchado a un cristiano que diga: ay, el diablo vino a mi encuentro y me dijo: hola, yo soy el diablo, vengo a hacerte la vida miserable. No, el diablo se presenta delante de ti así y te dice: yo soy el verdugo que te va a hacer a ti, papilla. Y ahí está usted delante escuchando esas palabras y dice: ah. Y entonces Goliat empieza a decir: pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Y esto es muy importante. Esto lo estoy haciendo adrede para que se despierte su vecino, ¿ok? Pero esto es muy importante porque Goliat veía al pueblo de Dios como los siervos de Saúl. Mientras usted y yo seamos siervos del dinero, de la autoestima, de la fama, del reconocimiento, del aplauso, de la enfermedad, del pasado, del problema, de la tristeza, de la depresión, pues obvio que Goliat va a salir a intimidarnos. Y lo único que él va a ver en nosotros es que tú eres siervo de. Así vio Goliat a este pueblo. Son los siervos de un tal Saúl. Téngame esa idea ahí. En el versículo 12 aparece el héroe de esta historia, David, el hijo de Isaí. Tenía 7 hermanos y sus 3 hermanos mayores estaban precisamente en la guerra contra los filisteos. David era el hermano menor. Mientras sus hermanos estaban en la guerra, la Biblia dice que David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. En este tiempo de Dios, en la vida de David, el verbo de Dios sobre su vida es muy claro. Lo único que David hacía en este tiempo era iba y venía y ayudaba a su padre cuidando las ovejas. Iba y venía. Y quiero que también me tenga esa idea ahí presente porque después la vamos a desarrollar. Mientras tanto, en el valle de Ela, Goliat por 40 días cada mañana y cada tarde se paseaba dándose aires enfrente del ejército israelita.
Y esto usualmente le pasa a nosotros los panzones espirituales. Y es que mientras nosotros estamos muy quieticos viniendo así a la iglesia y escuchamos prédica y sí, gloria a Dios, yo cambiaré, sí, yo cambiaré. Salimos y Goliat nos dice al oído, tú no vas a cambiar jamás. No voy a cambiar jamás. Y se nos olvida todo lo que Dios hizo acá. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es barriga espiritual. Barriga espiritual. Entonces por 40 días Goliat le daba la vuelta al pueblo de Dios y los intimidaba. Y los intimidaba. ¿Y usted sabe qué hacían ellos? Nada. No hacían nada. Nada. Como buen pueblo de Dios, ¿qué hace? Nada. Versículo 17. Isaí, el padre de David, lo llama deprisa y le pide que vaya al campamento y le lleve comida a sus hermanos. Pide que averigüe cómo están sus hermanos y que le traigan por favor un reporte. Versículo 20. Este es el versículo wow. ¿Por qué? Porque aquí arranca un hacedor en acción. Mírelo. Así que temprano en la mañana siguiente, paro ahí un segundo, un hacedor sabe que la orden de Dios se ejecuta inmediatamente. David escuchó la orden, se puso a actuar y temprano en la mañana siguiente salió a cumplir el propósito de su padre. Algunos de nosotros hemos escuchado la orden de Dios por años y no hemos hecho nada. Un hacedor sabe que el tiempo de actuar es ya. Es ya. David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí se lo había indicado. Aquí hay dos verbos, realmente hay tres. Primero, dejó sus ovejas al cuidado de otro pastor. Un hacedor sabe qué es lo que Dios le ha colocado en la mano y lo cuida. Si Dios a usted le dio un matrimonio, por favor, cuide su matrimonio. Si Dios a usted le dio unos hijos, por favor, cuide sus hijos. Si Dios a usted le dio un trabajo, cuide su trabajo. Sea fiel con lo que Dios a usted le ha dado. El segundo verbo que encuentro ahí es el mismo que él ya conocía. Dejó las ovejas y salió, fue. Pero el tercer verbo es tácito. Salió como su padre se lo indicó. ¿Qué verbo ve usted ahí? Obediencia. Tal cual escuchó de su padre, tal cual lo voy a hacer. Y salió. Versículo 26. Justo David llega en el momento en que el ejército israelita está haciendo sus cancioncitas de guerra, y en ese momento sale Goliat a desafiarlos. La Biblia dice que tan pronto Goliat salió a desafiarlos una vez más, ellos volvieron a huir despavoridos y llenos de temor. En la estampida, David pregunta a los israelitas qué era lo que pasaba y qué recompensa había para aquel que venciera al gigante. Al escuchar el relato, David concluyó, y esto está en el versículo 26. Mire la conclusión de David. A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Paro aquí un segundo, porque aquí hay varias cosas. David estaba delante del mismo gigante de 3 metros que todo el ejército de Israel estaba mirando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Un segundo. Es que este filisteo se está metiendo con el ejército del Dios viviente. ¿Usted se acuerda cómo Goliat veía al pueblo de Dios? ¿Los siervos de quién? Goliat los ve como los siervos de Saúl, pero David los ve como el ejército del Dios viviente. Ahí está la diferencia en su vida. Mientras usted se vea como el siervo de, usted jamás va a poder enfrentar lo que el diablo vino a robarle. Pero cuando usted se ve parte del ejército de Dios, y cuando usted sabe que usted pertenece a un ejército superior, y que lo que a usted le duele es el nombre de su Dios, y que usted nació para guerrear el nombre de su Dios, Goliat va a salir corriendo y le va a temer,
porque usted se presenta en el nombre de un Dios que es vencedor. Muchos de nosotros nos tratamos de presentar delante del diablo diciéndole: este soy yo, y este es mi linaje, y esto es lo que he hecho, y estas son mis obras, y este es mi apellido, y este es mi origen. Y el diablo se ríe. Pero cuando usted se presenta delante del diablo y le dice: es que aquí vengo yo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien es mi Dios, el diablo sabe con quién se está metiendo. Un hacedor no ve las cosas como el diablo se las presenta. El pueblo de Dios había visto a Goliat como un gigante de 3 metros de altura. David lo ve como un filisteo pagano que se está metiendo con su Dios. David se indigna. ¿Sabe una cosa, iglesia? Yo creo que nosotros seríamos mucho más poderosos y contundentes espiritualmente si por lo menos tuviéramos un poquito más de indignidad. A veces siento que nos falta indignidad. La indignidad es necesaria. Indígnese con la enfermedad, indígnese con la muerte, indígnese con el pecado que está acechando, indígnese con su situación financiera, indígnese un poquito. Cuando usted se indigna, usted puede empezar a sentir lo que el corazón de Dios siente. David pasa su primera prueba. Su primera prueba es un gran gigante amenazando a la masa. Pero David no es como la masa. Y aquí usted tiene que tomar una decisión. Señor, cuando estoy siendo desafiado, yo te pido que yo pueda salir de la masa y yo pueda ser el hijo tuyo que te va a dar la gloria. Versículo 28. David tiene que pasar su segunda prueba. Eliab, el hermano mayor de David, lo ve y se da cuenta que está haciendo muchas preguntitas. Eliab llama a David y le dice: oiga, David, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, no en esos términos. David, ¿qué está haciendo aquí? Como buen hermano mayor, le reclamó. Y mire el reclamo. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, y sé que solo viniste a ver la batalla. Usted no solamente tiene que pasar la prueba del Goliat, a veces va a tener que pasar la prueba de los más cercanos a usted, que se dejan usar por el diablo y que le van a decir: finalmente lo que tú haces es tan insignificante, es tan poca cosa lo que tú haces. ¿De qué sirve? No da fruto. De nada sirve lo que estás haciendo. Además de eso, yo conozco tu orgullo y conozco muy bien la lista de pecados que tienes. Sé que eres un pecador, eres un sucio y jamás Dios te va a usar. Si David no fuera la clase de hombre de la cual estoy hablando hoy, yo creo que David hubiera hecho esto. Sí, mi hermano mayor tiene razón. Soy tan malo. Finalmente, ¿yo qué? Pues sí, ¿qué hago aquí? Yo soy el pastor de unas pobres ovejitas, poquitas porque Dios no me da más. Pues sí, y sí, pues orgulloso. Yo le he dicho a Dios que me quite este orgullo toda la vida. Eso fui al encuentro, renuncié a ese orgullo y no pasa nada. Papá, yo me devuelvo más bien a cuidar ovejas. ¡Papi! Y así somos nosotros delante de Dios. Gordos, cachetones y berrinchosos. Pero ese no es David. ¿Cómo es David? David se defiende. Pero mire cómo se defiende. Yo no tengo hermanos, pero yo me imagino que esto es la típica respuesta del hermano menor. Versículo 29, es que la Biblia lo dejó por algo. Pónganle cuidado. ¿Qué hice ahora? ¿Yo qué hice? Pero se me hace espectacular esta defensa, porque este es un man que de verdad hace. En el reino de los cielos hay mucha gente que piensa que hace y hace y hace y hace y hace, pero lo único que hace es criticar a otros que sí de verdad están haciendo. Defina en qué equipo está usted: ¿de los que hacen o de los que critican a otros lo que hacen? También se le fue tarea. Saúl se entera de la presencia de David y lo hace llamar. Versículo 32. David tiene que pasar su tercera prueba.
David está delante de Saúl y le dice: no te preocupes por este filisteo, yo iré a pelear contra él. Tacho. ¿Yo qué? Iré. ¿Se acuerda que le había dicho que los verbos de Dios con David cuidando ovejas eran iba y venía? Obvio que David le puede decir al rey: rey, no se preocupe, yo iré, yo sé ir, yo aprendí a ir. Si alguien sabe ir soy yo, porque toda mi vida me la he pasado yendo y viniendo a cuidar. Yo sé eso, David, rey. Pero el rey le dice: no seas ridículo, no hay forma que puedas pelear contra Goliat y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra toda su vida. Cuando yo era adolescente, tenía 15 años de edad, hubo un momento en mi vida en que yo conocí el valor de la sangre de Cristo y entendí la cruz, y entendí lo que la cruz había significado en mi vida y que yo merecía el castigo que solo Jesús pudo pagar por mí. Y cuando yo entendí eso, yo hice una oración y se volvió un deseo de mi corazón. Yo le dije a Dios: Dios, yo te quiero servir, yo te quiero servir, yo te quiero servir. Dios, yo te quiero servir, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, no tengo muchos dones, me faltan talentos, pero yo te quiero servir. Y yo me encerraba en mi cuarto y yo le decía: Dios, yo te quiero servir, yo te quiero servir, Dios, yo te quiero servir, Dios, yo te quiero servir. Un domingo, en la iglesia a la cual yo asistía, el pastor de esa iglesia se acercó y se quedó mirándome y me dijo estas palabras: Henry, usted jamás va a poder hacer algo para Dios. Usted no tiene lo que se necesita y le falta mucho para poder pretender hacer alguna obra para Dios. Hijuelitas, esas palabras fueron como ácido arsénico en mi corazón. Dolieron, y dolieron mucho. Yo tomé esas palabras y ese día yo fui a mi cuarto y, como buen adolescente que se respete, me encerré en mi cuarto y saqué mi grabadora y me habían regalado un cassette. No se ríen. Me regalaron un cassette y yo puse el cassette en mi grabadora. Por alguna extraña razón que solo Dios conoce, el cassette no arrancó con la canción número 1, sino que el cassette arrancó con la canción número 8 o 7, ya ni me acuerdo. ¿Por qué? No sé. Pero el cassette arrancó con esta frase de un cantante que ni se preocupe que ya no, pero que Dios usó: yo te amo, hijo mío, te he llamado. No le hagas caso a aquel que te quiere apartar. Yo te amo, hijo mío, yo te he llamado. Esa era la canción. Sí, esa era la canción. Cuando Dios habla, no importa lo que diga el hombre. Si Dios lo dijo, yo lo creo. David insistió. Ante el juicio de Saúl, David insiste y le dice: rey, yo he estado cuidando ovejas y cabras de mi padre. Rey, esto es lo que he hecho toda mi vida. Yo soy un hacedor, yo no soy un hablador. Cuando un oso o un león vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y osos y lo haré también con el filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de las garras de este filisteo. En esta frase está la estructura de pensamiento de un hacedor. Esto es lo que un hacedor va a hacer y se lo quiero desmenuzar. Primero, David se presenta delante del rey y le dice: mire, rey, yo he sido fiel haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Rey, toda mi vida he cuidado ovejas y las sé cuidar. Y lo primero que usted tiene que hacer, si usted es un buen hacedor, usted tiene que ser fiel con lo que Dios le entregó en este momento. Si usted es empleado, usted tiene que ser el mejor empleado. Si usted es dueño de empresa, usted tiene que ser el mejor empresario de este país. Si usted es estudiante, usted tiene que ser el mejor estudiante en su colegio o en su universidad. ¿Por qué? Porque Dios está buscando un pueblo de gente fiel, de gente que pueda cumplir los retos que le está presentando en tareas pequeñas. Porque si usted es fiel en lo pequeño, Dios
ahí lo está entrenando en sus verbos para que usted después pueda tomar esos verbos y los pueda poner en práctica en lo grande que Dios le tiene reservado. Pero tiene que ser fiel en lo pequeño. Fiel en lo pequeño implica que la esposa hace con amor la comida para sus hijos. Fiel en lo pequeño significa que las tareas de todos los días que nos cansan y que nos aburren brillan porque somos excelentes. Porque así sean 4 ovejitas cuido con amor. Lo segundo es que no solamente es fiel, sino que enfrenta lo que tiene que enfrentar. Cuando el león y el lobo se presentaban delante de David y su rebaño, David sacaba la garra y los enfrentaba, no huía, peleaba por ellos. Usted necesita pelear por lo que Dios ya le entregó. Usted necesita pelear y ver multiplicar los dones que Dios ya colocó en sus manos. No, a mi Dios no me dio dones, claro que le entregó dones. Pelee por ellos, multiplíquelos. Pero cuando usted sea atacado, enfrente. Y también dése cuenta que junto con usted hay otros más débiles que están siendo atacados. Mire su casa y detecte quién es el débil de mi familia, quién es el que el diablo viene a atacar, y vaya y corra y dé la guerra por el débil de su casa. Pelee, porque David, cuando veía que el lobo se llevaba al corderito, David no dejaba que el lobo se robara al corderito, salía corriendo. Y mire lo que la Biblia decía: lo tomaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Y le quiero dar esta estrategia de guerra. Cuando usted esté delante del diablo, la forma como usted va a vencer al diablo es esto. Usted tiene que agarrar toda su fe y usted tiene que agarrar al diablo por la quijada y agárrelo así y dele duro. O sea, decir, ¿este man de qué está hablando? Jesús estaba en el desierto. Y el diablo se le presenta. ¿Sabe cómo acabamos con el diablo? Le metemos la mano en la quijada de tal forma que lo dejamos callado. Porque el diablo ataca por medio de la boca. Usted es un mentiroso, usted es una poca cosa, usted jamás va a poder, usted es un pecador, Dios se apartó de usted, Dios lo quiere a usted lejos, Dios no lo puede usar, usted es una chanda, usted es una porquería. Usted coge al diablo de la boca y usted le dice: te callas en el nombre de Jesús, porque escrito está. Yo soy hijo de Dios, yo soy la simiente de Dios, yo soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para confesar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que yo soy. Satanás, te callas en el nombre de Jesús. Esa es la estrategia de guerra. Cuarto, sane sus motivaciones. ¿Qué lo motiva a usted? A David no lo motivaba la recompensa. Uy, entonces si mato a Goliat me voy a hacer el más rico y voy a ser el nuevo rey y todos me van a venir a aplaudir y voy a tener tarima, fama, reconocimiento, poder. Eso no era lo que indignaba a David. He visto a lo largo de este tiempo muchos adolescentes y papás de esos adolescentes detrás: pastor, pastora, usted no sabe, mi hijo, el don musical que tiene es espectacular. Si usted lo viera en la tarima tocando eso, adoraría a Dios y vendría la gloria de Dios y los ángeles cantarían. Póngalo, pastor, póngala, pastora. Lo único que quieren es fama, es reconocimiento. Y si eso es lo que usted quiere, Goliat le va a hacer su vida infeliz toda la vida. Pero si a usted lo indigna el reino de los cielos, el nombre de Dios puesto en alto, si usted nació para ver el nombre de Dios puesto en alto, no hay ningún demonio que lo pueda detener a usted. Sane sus motivaciones. David le dice al rey: lo he hecho con leones y osos, lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Es que se está metiendo con mi Dios. Es que el que se mete con mi Dios la lleva, porque yo soy su hijo. Lo último, recuerde las victorias de atrás de Dios sobre usted. El mismo Dios que me trajo hasta aquí me rescatará en este nuevo tiempo. Dios lo hizo. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. ¿Por qué David le puede decir esto a Saúl? Porque David, en su tiempo de pastor, conoció el rema de Dios, el verbo de Dios, el que me rescata,
Y por esa razón, David se presenta delante de Goliat. ¿Soy acaso un perro?, le ruge Goliat a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ay, líder, ora por mí, por favor, ore por mí, líder. Eso yo siento que entro a mi cuarto y hay un demonio, el mismo patas, me jala las patas todas las noches, líder, yo no sé qué hacer. A ver. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré, te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reunidos sabrán que David rescata a su pueblo. ¿Sí? Y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. La semana pasada yo tuve una cita hace 15 días, con un ovejo de la red de Teens, un líder. Él vino a mi oficina y él vino con la palabra desaprobación aquí escrita en su frente. Él estaba muy mal. Él empezó a contarme la forma como le ha ido mal en su trabajo y cómo no logra pasar la prueba. E intenta y no logra pasar la prueba. Y él empezó a contarme de su situación y de lo difícil que estaba haciendo. Y mientras él me estaba hablando, pasó algo muy chistoso, y es que yo lo escuchaba y yo trataba de concentrarme en lo que él me decía, pero todo el tiempo que él me hablaba yo no lo veía a él, sino que veía una foto. Veía la foto de otro líder que fue líder de esta iglesia, que se fue, huyó. Él se fue a otro país. Y recuerdo que yo vi en Instagram la foto de él y lo vi conquistando el sueño de ese país, pero lo vi tan mal. Lo vi sirviendo al mundo, lo vi en una situación muy dolorosa. Y mientras este ovejo de acá me hablaba, yo lo escuchaba hablar, pero yo lo único que hacía era verlo a él, pero en esa foto. Lo veía con las mismas maletas con que el otro se había ido. Y decía, esto está muy loco, Dios. Ayúdame porque no entiendo. Y al final de la charla él me dice y me suelta la bomba. Y líder, la verdad es que lo único que yo quiero hacer es huir. Yo quiero huir. Y ahí dije, no, perdón, ese no es el verbo de Dios para ti hoy. Ese no es el verbo de Dios sobre el ejército. La única razón por la cual la Biblia nos permite huir es por la tentación sexual. De resto, no más. Así que no creo que el verbo de Dios para ti sea huir. Y empezamos a orar y empezamos a buscar a Dios. La semana pasada él me llamó y me dijo, usted no se imagina lo que Dios me habló. ¿Qué le habló? Me metí en mi cuarto, abrí mi Biblia y leí Juan 15. Ajá. ¿Usted sabe qué dice Juan 15? Sí, pibe, Juan 15. Sí, ¿qué dice? 10 veces Juan 15 tiene escrita la palabra permanecer. Ok, ovejo, ya sabes cuál es el verbo de Dios para ti hoy. Actúa, hazlo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Jesús. Cuando usted se encierra con su Dios y usted permite que Jesús hable su palabra sobre su corazón, lo único que usted tiene que hacer es actuar. No hay ministración, no hay proceso, no hay liberación. Lo único que usted tiene que hacer es obedecer el rema de Dios en su corazón. Quiero que usted se coloque en pie. Usted con su gran panza, decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Aquí está este ovecito espiritual.
Me he llenado de mucho conocimiento. Señor, conocimiento que ha entrado en mi mente y que no ha bajado a mi corazón. Conocimiento que ha entrado en mi mente que de pronto no ha bajado a mi corazón y que tampoco ha tocado mis acciones. Señor, aquí estoy yo, intimidado, totalmente intimidado por la voz del diablo, por la voz de otros que se han levantado, Señor, para decirme que no tengo lo que se necesita, que jamás lo voy a lograr, que me restriega mi pecado vez tras vez y que me dice que yo no puedo lograr nada para ti, que no puedo conquistar nada. Señor, aquí estoy yo con mis motivaciones falsas. Aquí estoy yo, Señor, reconociendo delante de ti que me preocupo más la recompensa que el reino. Aquí estoy yo, Señor, sufriendo por la recompensa, sufriendo por el reconocimiento, por la plata, por tener influencia, por tener fama, porque todos me abracen, porque todos me digan lo importante que soy, porque todos celebren lo duro que yo soy, porque todos me den pleitesía, porque todos se corran a mi paso. Señor, estoy desenfocado. Yo te pido perdón, Señor, porque esa no es la actitud del reino. Yo te pido, Señor, perdón porque esos no son los dones del reino y no son los verbos del reino de los cielos. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo dejo que tú coloques sobre mi corazón nuevos verbos. Yo quiero ser el que ama, yo quiero ser el que cuida, yo quiero ser el que permanece, yo quiero ser el que guerrea, yo quiero ser el que cambia, yo quiero ser el que confía, yo quiero ser el que adora, yo quiero ser el que edifica. Yo quiero ser el que sana, yo quiero ser el que libera, yo quiero ser el que perdona, yo quiero ser el que ayuda, yo quiero ser el que enfoca, yo quiero ser el que oye, yo quiero ser el que entrega en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero ser uno que cumple el propósito de Dios aquí en la tierra, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús hoy me presento enfrente de todo Acab, todo espíritu de pasividad que ata mis manos y que no me deja moverme en los dones que Dios ha desatado sobre mí. Yo vengo en contra de toda frialdad en mi fe, toda frialdad espiritual, todo lo que me tiene estancado, viendo cómo otros conquistan mientras yo estoy sentado en la baranda esperando mi tiempo. Yo vengo en contra de la frustración, yo vengo en contra del espíritu de pasividad, toda pasividad espiritual, toda pasividad en mi adoración, toda pasividad en mi oración, toda pasividad en mi vida de guerra, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo corto con eso, porque aquí habita un hijo de Dios que sale de la masa y que no tiene temor. Hoy me levanto en el nombre del Rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth es su nombre. Jehová Sabaoth, Dios de guerra. Y el Dios de guerra se levanta a guerrear esta guerra por mí. Señor, hoy me presento ante el reino de los cielos y yo declaro que soy un hijo de ti. Y el diablo se calla en el nombre de Jesús. Y todo Goliat sale huyendo de esta iglesia por el poder de Cristo, ahora en la autoridad de Cristo Jesús. Por más grande que sea el Goliat, vamos, mi Dios siempre triunfará. Vamos a ver esa oscuridad y la vamos a perforar. Y en medio de la oscuridad, tu luz viene aquí, Jesús. Tu luz siempre brillará. Por más grande, por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. y en medio de la oscuridad, es tu luz en mí, Señor. tu luz siempre brillará. Brillaré Con tu luz. con tu luz. Es que mi victoria Mi victoria es el Dios de los ejércitos. eres tú. Y yo brillaré. Brillaré con tu luz. Mi victoria eres tú. Que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Vamos, iglesia, con fe. No hay nada. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Vamos a guerrear. ¿Está listo? No hay nada. No hay nada